Bienvenidos y bienvenidas a la sesión educativa del día de hoy. Recibe un cordial saludo, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estés visualizando este video. En este momento vamos a proceder a explicar un tema sumamente importante en lo que corresponde a la fisiología, puesto que vamos a hablar de un proceso sin el cual no podríamos subsistir. ¿De qué estamos hablando? ¿Hablamos telones? Así es, estamos hablando pues de la función gastrointestinal, precisamente de la fisiología de los mediadores neurales de la función gastrointestinal. Esto como parte del curso de Fisiología Humana 2, correspondiente a la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Continuemos. Vamos a hablar pues precisamente de un sistema muy importante, puesto que nos ayuda a procesar los alimentos que ingerimos día a día, los cuales nos brindan, ¿no?, la energía necesaria para poder continuar con nuestras labores cotidianas. Incluso con funciones sumamente sencillas, tales como la respiración o solamente pensar. Antes, vamos a dar una breve introducción, voy a seleccionar mi lapicito, para explicarles lo siguiente. Hace muchos miles millones de años, solo podríamos conferir la vida como si fuésemos un organismo unicelular. Claro está. Cambiemos de color. Entonces, cuando uno es un organismo unicelular, uno procesa los alimentos sumamente fácil, sencillos. ¿Por qué? Porque a través de procesos como difusión simple o difusión facilitada, a nuestro cuerpo, bueno, en este caso, a nuestro núcleo, a nuestro citoplasma, llegarían, ¿no?, elementos como la glucosa, fórmula sumamente conocida, ¿no? Podrían llegar pues ácidos grasos, llegarían también pues los aminoácidos, así como el agua, sumamente importante, minerales, incluso, ¿no?, iones, sean, no sé, el sodio, el cloro, los más importantes. Como les mencionaba hace un momento, a través de procesos como difusión facilitada, difusión simple. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Hoy en día no podemos, pues nosotros como seres humanos ya, organismos multicelulares altamente desarrollados y muy especializados cada célula con su respectiva función, no podemos ir, por ejemplo, pues a un supermercado y solicitar, no sé, 100 gramos de glucosa para poder consumirlo y que pues, me otorgue los beneficios que esta brinda, ¿no? No podemos ir a solicitar, no sé, dame 2 gramitos de ácidos grasos, 100 mililitros de aminoácidos, no sé. No es posible, no es viable hacerlo de esa forma. Entonces, ¿cómo nuestro organismo se ha adaptado y ha evolucionado de tal forma, pues, precisamente de que los macronutrientes que ahora conocemos, ¿no?, como son los carbohidratos, las grasas, los lípidos, las mismas proteínas, puedan degradarse, pues, hasta su forma más básica? Su forma más básica, pues me refiero a precisamente, ¿no?, la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, cómo se pueden ir degradando todos estos para poder nosotros asimilarlo y pues de ese modo poder continuar con nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso es precisamente lo que viene a ser el sistema gastrointestinal. El sistema gastrointestinal consta, por ejemplo, de un tubo digestivo, como vamos a poder visualizar por este lado, un tubo digestivo, por el cual va a recorrer pues el alimento, ¿no? El alimento que poco a poco se va a ir degradando, como les mencionaba hace un momento, hasta alcanzar pues las micromoléculas que nuestro cuerpo puede asimilar. Estas micromoléculas van a ser transportadas por la sangre a todo nuestro organismo, principalmente pues a nuestro cerebro y al resto de órganos que también necesitan pues esta energía para funcionar óptimamente. Pero no solamente consta de un tubo digestivo, ¿no? Un tubo digestivo que viene a ser la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, el ano. También consta de algunas eh, glándulas anexas a este tracto, que pues eh, ceden, ceden sus secreciones y de ese modo facilitan o favorecen este proceso digestivo. Estas son pues precisamente las glándulas salivales, siendo la parótida quizás la más
la más grande, la más conocida. El hígado, sumamente importante en el metabolismo de todos estos macronutrientes mencionados anteriormente, carbohidratos, lípidos y proteínas. El páncreas, como no, el páncreas es una glándula que tiene funciones tanto exocrinas como endocrinas. Y pues por no olvidarnos la vesícula biliar. Ahora, vamos a ir continuando y vamos a hablar pues precisamente de que este sistema gastrointestinal tiene algunas funciones que vamos a revisar. Está la función de motilidad. Claro está, ¿no? Les mencionaba hace un momento el tubo digestivo. No, pues el alimento no va a ir necesariamente por su propia cuenta, ¿no? Si bien es cierto, esta posición favorece a la gravedad natural de la Tierra y el alimento va a seguir bajando, va a llegar a un punto quizás, digamos, acá en el intestino en el que pues, no va a continuar, pues solamente por el movimiento de gravedad, ¿no? Tiene que haber algunas contracciones y esas contracciones van a ser movimientos involuntarios, conocido pues como el peristaltismo. Este peristaltismo es el movimiento involuntario pues, que permite el paso, ¿no?, del bolo alimenticio hasta el estómago, donde se vuelve quimo, el paso de este quimo hacia el intestino delgado, donde ya, pues, se vuelve el quilo, y este quilo, pues, el paso por todo el intestino delgado hasta el intestino grueso, donde termina de absorberse todos los elementos como agua, por ejemplo, el más importante, hasta volverse, pues, las heces, ¿no?, el material que defecamos, material residual. Una función importante entonces a revisar, la motilidad. ¿Qué otra función encontramos? La función de secreción y digestión, que van de la mano. Mencionaba, ¿no?, en un inicio la secreción de las glándulas anexas a este tubo digestivo, las glándulas salivales, por ejemplo, que empiezan con la digestión, ¿no? Empiezan con la digestión. ¿Qué viene a ser la digestión? La digestión, pues, es este proceso de paso de macromoléculas a micromoléculas, ¿no? El paso de cómo los carbohidratos, lípidos y proteínas pasan a ser, pues, monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos respectivamente. ¿Qué más encontramos? Absorción, claro está, porque estas micromoléculas, estos nutrientes tienen que ser absorbidos pues por la sangre para poder ser transportados al resto del cuerpo, ¿no? ¿Qué más? Pues finalmente funciones de metabolismo, sobre todo en el hígado, que les mencionaba hace un momento, glándula muy importante. ¿Por qué? Porque en este órgano pues realiza el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y ácidos grasos. Todo lo que ingerimos pasa por el hígado y pues favorece el que se degrade. Y nuevamente, sumamente importante, por eso lo repito, que las macromoléculas pasan a ser micromoléculas. Continuemos. Ahora, hay que revisar de todas maneras un poco de histología. Revisar, pues es sumamente importante estar acá, conocer las glándulas, conocer los plexos, conocer también las capas que recubren a todo este tracto gastrointestinal, sobre todo al tubo digestivo, ¿no? A grandes rasgos podemos hablar siempre de una mucosa, submucosa, una capa muscular, una capa serosa o adventicia, ¿no?, dependiendo de dónde estemos viendo. Ahora, también hay que tener muy en cuenta que de todo lo que vamos a mencionar en esta revisión histológica, lo que más debemos rescatar vienen a ser pues el plexo nervioso mientérico y el plexo nervioso de Meissner. Ambos conceptos van a ser explicados posteriormente, pero es sumamente importante ya ir reconociendo, sobre todo su ubicación, puesto que con su ubicación podemos incluso inferir las funciones o la relevancia que tienen pues estos plexos, ¿no? Quizá en la imagen de la izquierda en la que estamos resaltando los conceptos se vea un poco confuso, un poco difícil de apreciar, así que vamos a pasar pues a la imagen de la derecha, ¿no? Hagamos un pequeño agrandamiento. Y bueno, señalemos, ¿no? Desde la luz vamos a encontrar, como siempre, una mucosa. Una mucosa pues que va a estar compuesta por epitelio, una membrana basal y una lámina propia. Ahora, algo característico de la histología de las capas del tubo gastrointestinal es esta muscular de la mucosa, o como lo veíamos en la otra imagen, una muscularis mucosae.
así como lo vas a encontrar en algunas literaturas. ¿Por qué es importante esto? Les hablaba hace un momento de la absorción. Entonces, el organismo, el tubo gastrointestinal, está compuesto para que pueda tener movimiento, y en este caso invaginaciones, hundimientos, que amplían pues precisamente el área de absorción, ¿no? Y es esta muscular de la mucosa lo que favorece pues ese plegamiento. Continuemos con la revisión de las capas. Seguido está pues una submucosa. Y es importante ya ir resaltando en este punto que aquí vamos a encontrar pues uno de estos plexos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? ¿De cuál estamos hablando? En este caso estamos hablando del plexo de Meissner, plexo nervioso de Meissner. Vamos a anotarlo acá a un ladito, vamos a ponerle Meissner para no olvidarnos. El plexo de Meissner, al estar ubicado en la capa submucosa, nos vamos a acordar rápidamente de su función y su importancia. Su importancia abarca en que se encarga precisamente de las secreciones y de la absorción. Esta capa submucosa está altamente vascularizada, por lo tanto, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Esa función de absorción por parte de los absorción de los nutrientes hacia la sangre para que pueda ser trasladada al resto de nuestro organismo. Continuando con la revisión, vamos a ver que la siguiente capa es pues precisamente la capa muscular, ¿no? La capa muscular. Y ahora, acá vamos a encontrar dos tipos de fibras musculares, o diferentes disposiciones de estas fibras musculares. Vamos a encontrar pues un músculo dispuesto de forma circular y uno dispuesto de forma longitudinal, siendo pues el circular el que está más cercano a la luz, ¿no? El más superior, de ese modo para entenderlo. Primero vamos a encontrar el músculo circular y luego vamos a encontrar el músculo longitudinal. Ahora, dentro, entre estas dos disposiciones de fibras musculares, vamos a encontrar el otro plexo, el plexo mientérico. O como otro nombre que recibe, pues el plexo de Auerbach. Vamos a revisarlo posteriormente. Este plexo mientérico, al estar ubicado pues en la capa muscular y encima va a estar ubicado pues entre estos dos tipos de disposiciones musculares, se va a encargar sobre todo de la función de motilidad del sistema gastrointestinal. Así que nos vamos acordando. Si está en la capa muscular, precisamente del movimiento, el plexo mientérico. Si está ubicado en la capa submucosa, se va a encargar pues de lo que viene a ser la absorción y secreción de sustancias. Y finalmente vamos a encontrar pues el mesotelio en la serosa, el mesotelio en la serosa, o la adventicia, dependiendo, ¿no?, de cómo estemos ubicando. Eso como revisión de la parte histológica. Vamos a continuar con la explicación. Ahora, vamos a hacer un hincapié en la actividad eléctrica del sistema gastrointestinal. Vamos a ver, por ejemplo, que las fibras musculares dentro de este sistema funcionan como un sinsitio. Esa palabra es clave, vamos a anotarlo. Funcionan como un sinsitio. Un pequeño error. Funcionan como un sinsitio. ¿A qué me refiero como un sinsitio? Estas fibras musculares están dispuestas, o tienen uniones gap o uniones en hendidura. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si excitamos o despolarizamos, eh, digamos, esta fibra muscular, estas uniones gap o uniones en hendidura van a hacer que rápidamente el impulso eléctrico llegue, por ejemplo, hasta esta fibra muscular. Al mismo tiempo va a hacer que llegue rápidamente hasta esta otra fibra. ¿A qué quiero llegar? Un sinsitio funciona, por ejemplo, que si excitamos cualquier punto del órgano, cualquier fibra muscular, todo el resto de fibras musculares van a estar excitadas al mismo tiempo. Es decir,
todo el grupo de fibras musculares funciona como una sola. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al otro concepto sumamente importante y vamos a resaltarlo porque estas células que vemos por aquí, intersticiales de Cajal, cumplen pues precisamente marcan el inicio de esta despolarización-excitación. Podemos hablar acá, por ejemplo, de un marcapasos. Estas células intersticiales de Cajal funcionan como un marcapasos, son el origen de la despolarización para que estos movimientos involuntarios, como el peristaltismo, por ejemplo, funcionen. Estas células intersticiales de Cajal generan ondas lentas, las cuales vamos a revisar en las siguientes imágenes. Vamos a ver pues un potencial de membrana, ¿no? Eh, cómo se va moviendo ya, con esta imagen. Les mencionaba hace un momento, las células intersticiales de Cajal generan ondas lentas. Estas ondas lentas no son un umbral de acción, un potencial de acción propiamente dicho, ¿no? Sino que nos van a dar la ubicación de dónde se van a generar estos potenciales de acción. Los verdaderos potenciales de acción en el sistema gastrointestinal vienen a ser estas espigas que vemos por aquí. Las espigas sí vienen a ser verdaderos potenciales de acción. ¿Y dónde están ubicados? Pues precisamente para eso son estas ondas lentas, ¿no? Como vemos, están ubicados en el ápice, en la parte superior pues, de las ondas, no ubicadas en la base o en la falda, ¿no? de estas ondas, sino en la parte superior. ¿Y cuándo se van a generar? Precisamente cuando pasen o superen los menos 40 milivoltios. Como vemos por acá, cuando superen los 40 milivoltios se van a empezar a generar estas espigas, esta despolarización. ¿Y por qué se estimula esta despolarización? Es estimulada pues por la distensión. La distensión viene a ser ese paso, por ejemplo, del bolo alimenticio que distiende el esófago y pues ese estímulo hace pues que se genere este potencial de acción para que el movimiento peristáltico empuje ese bolo alimenticio y siga pasando, y siga pasando. Ahora, un neurotransmisor, por ejemplo, sumamente importante, y estos dos conceptos van de la mano, la acetilcolina y el sistema nervioso parasimpático. La acetilcolina viene a ser el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Y este neurotransmisor pues es el que estimula la despolarización. Por otro lado, esta despolarización también puede ser inhibida, ¿no? Puede ser inhibida y podemos hablar, por ejemplo, de una hiperpolarización. Un momento, digamos, de stop o de retraso en las funciones, ¿no? ¿Y qué viene a ser pues lo que estimula esta hiperpolarización o qué es, digamos, lo que inhibe la acción del sistema gastrointestinal? Pues viene a ser la noradrenalina, que va pues muy de la mano con el sistema simpático, ¿no? Antagonista, ¿no? El sistema parasimpático. Mientras que el parasimpático va de la mano con la acetilcolina, el simpático va de la mano con la noradrenalina, adrenalina. Listo. Dicho esto, vamos a pasar a lo que viene a ser el control nervioso del sistema gastrointestinal. Este está dado por dos tipos de controles. Un control por parte del sistema nervioso autónomo, que vendría a ser un control nervioso extrínseco, y un control dado por el sistema nervioso entérico, o también podríamos decir un control nervioso intrínseco. Entérico, pues inmediatamente lo relacionamos con gastrointestinal, y como tiene es propio, ¿no? de todo este sistema, le decimos intrínseco. Ahora, vamos a revisar primero el concepto de extrínseco, de la izquierda. Como vemos, cuando hablamos de un sistema nervioso autónomo, inmediatamente hablamos pues tanto de un control parasimpático como simpático. Anatómicamente vemos pues que el sistema parasimpático tiene pues una base craneal, perdón, unas neuronas, o bueno, un punto craneal y un punto sacro.
siendo el más importante acá para el sistema nervioso parasimpático, pues el nervio vago, ¿no? El nervio vago, que controla todo, la parte superior de nuestro sistema gastrointestinal, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, pues hasta el segmento transversal, ¿no? Y siendo pues los nervios sacros los que vienen a controlar el resto, ¿no? del, del intestino delgado y el recto. Por otro lado, vemos pues el sistema nervioso simpático. Anatómicamente pues abarca, ¿no? Desde el segmento T5 hasta el E2. Y pues este sistema simpático cubre todo el sistema gastrointestinal, no como el parasimpático, ¿no? Que tiene una porción craneal y una porción sacra, sino el sistema simpático pues abarca todo. A grandes rasgos podemos hablar que el sistema parasimpático estimula el movimiento, estimula la acción del sistema gastrointestinal, y por otro lado el sistema simpático pues inhibe esta acción, ¿no? La detiene, la ralentiza. Continuemos, vemos acá por ejemplo el control intrínseco. Vamos a ver pues que el control intrínseco, vamos a hablar pues de un plexo de Meissner, que como revisamos previamente, el plexo de Meissner está ubicado en la parte de la submucosa, por lo tanto se encarga de la secreción y del flujo sanguíneo local. Por otro lado vemos el plexo de Auerbach o el plexo mientérico, que está encargado de los movimientos gastrointestinales. Esta imagen pues nos ayuda precisamente a revisar lo que acabamos de mencionar, ¿no? En la capa de la submucosa está ubicado el plexo de Meissner, y en la capa muscular, entre el músculo, la disposición circular y longitudinal, está ubicado pues el plexo de Auerbach, ¿no? Como dijimos, si está ubicado pues en la capa muscular, se encarga de los movimientos gastrointestinales, y en la parte submucosa, en la parte de secreción o absorción. Con estas imágenes vamos a ver, sobre todo con la imagen de la derecha, agarrémosla, el resaltador. Vamos a ver pues precisamente que este control extrínseco y este control intrínseco no funcionan por separado. Uno se apoya al otro para poder tener un mejor control, ¿no? Si bien es cierto, el sistema nervioso entérico pues está regulado por el plexo tanto mientérico como el submucoso, es la división parasimpática del sistema nervioso autónomo lo que va a hacer que estos plexos trabajen óptimamente, incluso aceleren se estimule este trabajo, y pues la división simpática la que va a inhibir, ¿no? La acción pues de estos plexos. Con esta imagen podemos también observar precisamente sobre todo lo que viene a ser el plexo submucoso. El plexo submucoso está ubicado pues precisamente donde hay más vasos sanguíneos, y conectado también inmediatamente con células secretoras, células endocrinas, lo que pues nos refuerza la idea, nos refuerza el concepto de que el plexo submucoso está pues altamente relacionado con la secreción y absorción de sustancias. Listo, y con este slide o diapositiva vamos a ver pues un poco más a fondo lo que viene a ser el plexo mientérico de Auerbach. En el plexo mientérico encontramos neuronas motoras excitatorias e inhibitorias, así también como las interneuronas. Las fibras ascendentes suelen ser excitatorias y generan contracción, mientras que las descendentes permiten la relajación del músculo liso, ¿no? Esta organización es fundamental para la correcta propagación del peristaltismo, ¿no? Ese movimiento involuntario. ¿Y qué neurotransmisor está trabajando? Pues precisamente la acetilcolina. Ahora, hablemos un poco más de neurotransmisores y el mecanismo de acción, ¿no? Vamos a empezar con los neurotransmisores y su clasificación. Como hace un momento mencionábamos, estos vienen a ser pues de la rama parasimpática y de la rama simpática. Los de la rama parasimpática vienen a ser los excitatorios.
los excitatorios. ¿Y de qué neurotransmisores estábamos hablando? Pues rápidamente nos acordamos y decimos, pues la acetilcolina, el principal. Pero no es el único. También actúa, por ejemplo, la sustancia P. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, que la acetilcolina trabaja con los receptores M3, que son metabotrópicos. Actúa en el músculo liso para qué? Precisamente la contracción, ¿no? Mientras que la sustancia P actúa sobre receptores NK1 y también induce la contracción. Hace un momento mencionábamos, pues, precisamente que el parasimpático excita la acción de la contracción para el mejor flujo del alimento. Ahora, en esta imagen que rescatamos, pues precisamente, ¿no?, que la acetilcolina trabaja con los receptores, sobre todo los receptores tipo M3, los metabotrópicos. Por otro lado, vamos a ver que hay neurotransmisores también, pues que inhiben nuestra acción, la rama simpática. ¿Y cuáles van a ser, pues, estos neurotransmisores inhibitorios de la rama simpática? Van a ser precisamente el VIP, bueno, que en esta oportunidad significa péptido intestinal vasoactivo, y también está, pues, el óxido nítrico, ¿no? Ambos vamos a revisar acá, por ejemplo, que actúan con los receptores vasoactivos bueno, los receptores peptídicos vasoactivos, que vienen a ser del tipo metabotrópicos, ¿no? Y estos, pues, ¿a qué inducen? A la relajación, ¿no? Lo mismo con el óxido nítrico, ¿no? Que se difunde directamente, pues es como que todo gas tiene mayor capacidad de difusión. Activa el GMP cíclico y pues también induce la relajación. Con esta imagen precisamente vemos la acción del óxido nítrico que pues luego de todo este proceso fisiológico activa el GMP cíclico. Y esto, ¿no?, como un pequeño repaso que es sumamente importante siempre mencionarlo, a estas uniones en hendiduras, pues que nos facilitan eh, la transmisión, ¿no?, de estas señales que vienen de los neurotransmisores. Como les decía un momento, estas uniones en hendiduras hacen que el músculo liso funcione como un sinsitio y permite la propagación sumamente rápida de los impulsos nerviosos, de la despolarización, de la excitación de este músculo liso. O inhibición, ¿no?, en este caso, inhibición también del músculo liso. Ahora vamos a hablar un poco del mecanismo de acción, ¿no? El mecanismo de acción. En la capa circular, con la coordinación longitudinal, eh, vamos a hablar pues acá pues del movimiento peristáltico, ¿no? Listo, aquí está todo. Mencionamos hace un momento por qué es activado por la distensión, por ejemplo, y se da pues el reflejo peristáltico, ¿no? ¿Cuáles son pues lo que estimula la acetilcolina y la sustancia P, que es lo que inhibe el óxido nítrico y pues el VIP? Estas contracciones peristálticas pues tienen un orden, ¿no?, para que precisamente se dé ese flujo caudal y no haya una regresión, no haya un reflujo, ¿no? Pues es por eso que la acetilcolina y la sustancia P se ubican delante del bolo y actúan, mejor dicho, delante del bolo alimenticio, y el óxido nítrico y el VIP actúan detrás del bolo alimenticio, dando pues una contracción en la parte inicial, una relajación posterior, y de este modo va avanzando, ¿no? Va avanzando nuestro bolo alimenticio dando esa dirección de movimiento. Por otro lado, vemos pues que en la capa circular el peristaltismo no es el único movimiento que se realiza, ¿no? Vamos a encontrar también dentro del tracto gastrointestinal movimientos de mezcla. Igual manera está activada por la distensión y controlado pues por el plexo mientérico, ¿no? Estos movimientos de mezcla, igual los mismos neurotransmisores están involucrados. Antes de mencionar ese punto, vamos a ver pues acá las contracciones por segmentación. Esto es principalmente dado en el intestino delgado y grueso. Este actuar de la acetilcolina, la sustancia P en la contracción y del óxido nítrico y el VIP en la relajación vecina van a hacer pues precisamente que haya un movimiento de mezclado, ¿no? Un movimiento de mezclado en la función gastrointestinal. Ahora,
Y este actuar pues preciso, ¿no? La acetilcolina contracción y el VIP, la relajación, evita la contracción sostenida, es decir, que acá en cada momento o en todo punto de nuestro tracto haya contracción. Este actuar colectivo evita pues precisamente malestares como la tetania. Continuemos. Ahora vamos a hablar pues de reflejos locales dentro del sistema nervioso entérico, ¿no? El sistema nervioso entérico es capaz de generar reflejos locales o reflejos cortos, sin intervención del sistema nervioso central. Estos reflejos cortos vienen a ser pues muy rápidos, bueno, acá nos menciona, ¿no? Están integrados en su totalidad por el sistema nervioso entérico y no hay participación del sistema nervioso central. Ahora, estos reflejos pues siguen todo tipo de esta acción un arco, ¿no? Un arco que viene a ser pues un receptor sensorial, pasa a una interneurona, una neurona motora y esta llega pues al músculo liso glándula. Ahora, características de estos reflejos, ¿no? Sus funciones. Vamos a ver pues que se abarcan un control local y su respuesta es rápida, automática y segmentaria. Local, pues precisamente es todo lo que su nombre indica, ¿no? Y pues el ejemplo emblemático acá es el reflejo peristáltico, ¿no? El reflejo peristáltico que es estimulado por la distensión y pues activa pues un reflejo secretomotor local y un reflejo vasodilatador local, precisamente pues para optimizar procesos como la absorción y procesos como el peristaltismo. De este lado vamos a ver lo que vienen a ser reflejos que van del intestino a los ganglios simpáticos, a los ganglios simpáticos prevertebrales y vuelven al tubo digestivo, también llamados, ¿no?, reflejos intermedios. Estos reflejos intermedios tienen pues un recorrido, ¿no?, que van del intestino al ganglio simpático y finalmente regresan al tubo digestivo. La función que tienen es coordinar segmentos distantes, ¿no?, del tubo digestivo. ¿Cuáles son precisamente estos reflejos intermedios? Tenemos pues al gastrocólico, al enterogástrico y al cólico ileal. Vamos a revisar en esta tablita a continuación un poco más a fondo lo que vienen a hacer estos reflejos, ¿no? Vemos pues precisamente, vamos a cambiar ya el resaltador. Vemos precisamente pues que el reflejo gastrocólico tiene su origen en el estómago y su destino en el colon. El efecto, ¿qué es lo que genera este reflejo? Pues mayor motilidad colónica. ¿Qué quiere decir? Pues que va a estimular la evacuación postpandrial. Esto va a explicar, por ejemplo, por qué nos da de repente ganas de evacuar, de ir al baño, 30 minutos después de haber ingerido los alimentos. A continuación vamos a ver el reflejo enterogástrico, que tiene como origen el intestino y el destino el estómago, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene este? Que pues que reduce la motilidad y secreción gástrica y la función pues es que evita la sobrecarga, ¿no? Que no, digamos, pues se acumule un montón de comida, bueno, en este caso ya de quimo en el intestino, ¿no? Que avise, por ejemplo, nos da una sensación de saciedad, ¿no?, que avise que ya es suficiente, estamos comiendo demasiado. Por último, vamos a ver acá dentro de estos reflejos intermedios el cólico ileal, que tiene como origen el colon, y como destino el ileum, ¿no? ¿Qué efecto tiene? Pues que reduce el vaciamiento ileal y la función es pues precisamente controlar el tránsito. Vamos por este otro apartado, vamos a ver finalmente reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o tronco encefálico y vuelven pues al tubo digestivo, ¿no? Aquí ya estamos hablando ya pues de reflejos largos. Estos reflejos largos pues tienen como recorrido, inician en el intestino, se dirigen pues a la médula espinal o tronco encefálico y retornan al tubo digestivo. Su función es el control central y los reflejos complejos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar acá? Pues el reflejo vagovagal, el par 10, nervio vago, el principal nervio parasimpático, un reflejo doloroso y un reflejo por defecación. En esta tablita vamos a
dilucidar mejor todos estos tipos de reflejos. El vagovagal vamos a ver pues que tiene un nivel de control desde el tronco encefálico al estómago, duodeno y de vuelta. Y la función es pues regular la motilidad y secreción gástrica. El reflejo doloroso, que va muy relacionado pues con el sistema nervioso central, una respuesta simpática ante el dolor. Lo que viene a pasar es pues que se inhibe toda la motilidad digestiva, ¿no? Por último, un reflejo defecatorio que va pues desde la médula espinal y de vuelta hasta el colon o recto, ¿no? Y este coordina la contracción y expulsión pues de los residuos ya elaborados luego de todo el paso por el sistema gastrointestinal. Bueno, esto viene a ser todo por parte de nuestra explicación. En conclusión, solamente me gustaría aportar que pues, la función gastrointestinal depende de una compleja interacción entre neurotransmisores, como hemos visto, excitatorios o parasimpáticos e inhibitorios simpáticos. Estos están integrados principalmente por el sistema nervioso entérico, ¿no? Un control entérico, un control intrínseco propio del sistema gastrointestinal. Esta red neural permite una regulación precisa, autónoma y altamente coordinada del proceso digestivo. Eso ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Por lo tanto, cerramos telones. Muchas gracias.